¿Les quedó claro el ciclo pasado que cualquier otra cosa es resfriado? ¿Sí? Cualquier otra cosa de origen viral le vamos a llamar resfriado, ¿verdad? Si no es de origen viral, pues será una infección bacteriana de las que ya les expusieron en las clases anteriores, ¿verdad? Y le vamos a llamar gripe propiamente dicho. Bueno, y algunas infecciones de vías aéreas superiores provocadas por virus pueden tener un nombre particular. Por ejemplo, COVID-19, cuando se limita a tracto respiratorio superior, pues siempre se llama COVID-19, que puede complicarse con neumonía. Pero la gripe propiamente dicha, habíamos hablado. Bueno, puedo hacer cambios en el listado porque ya veo que unos muchos están. Deja de pegarle. ¿Lo escuchó, Ligmarín? Va, anótelo porque es que como somos muy blandos, por eso es que qué barbaridad. Entonces, gripe es influenza, ¿de acuerdo? Gripe es simple, y porque es importante poder diferenciar esa parte, que cuando llegue su paciente no le diga no se preocupe, tiene un resfriado, una gripita, porque a diferencia del resto de resfriados que también se podrían complicar, pero la gran mayoría, a no ser que sean niños que tienen una enfermedad alérgica de base o un proceso de sinusitis que se exacerba con los resfriados, de lo contrario, esos resfriados pues resuelven solos, generalmente sin complicaciones. Pero una gripe, una verdadera gripe, una influenza, tiene mayor posibilidades de complicarse, ¿verdad? Y no complicarse es que me siento mal, no que complicarse desde la gripe, que como la conocemos, hasta un proceso que puede llevar a la muerte a la persona, ¿sí? Y por eso es importante poder determinar cuando un paciente llega con sintomatología respiratoria superior, al menos hacer el esfuerzo, porque no siempre tenemos a la mano las herramientas para afinar o finiquitar nuestro diagnóstico, al menos hacer el esfuerzo de poder intentar sospechar una influenza, ¿sí? Y hay algunos criterios que nos podrían servir, que no son 100% fidedignos, pero nos pueden servir a diferenciar y a sospechar una influenza. Veíamos, estos son los objetivos. En el caso de la influenza, hay varios subtipos, aparte de los que estuvimos viendo en transmisibles 1, como el H1N1, H1N1 pandémico, ¿sí? Que afectan y que han venido como generando preocupación en a los organismos de salud a nivel mundial. Y entre estos subtipos de influenza tenemos el H5N1, H5N6, H9N2, H7N9, y hay otros menos frecuentes que también han venido teniendo una presentación fluctuante durante todo este proceso. Quizás H7N9 era uno de los subtipos de influenza que estaba preocupando más a los organismos de salud hace unos 10 en los últimos 10 años, pero han habido otras influencias como el H5N2, ¿sí? Que ha aumentado en los últimos momentos, también el H10N3, H3N8, es decir, lo que vimos en la transmisibles 1 respecto a los subtipos es un tema que no van a dejar ustedes de seguir observando, ¿sí? Y es importante porque, aparte de la fotografía que les ponía al principio, que normalmente influenza puede tener este comportamiento, hay dos factores muy importantes que pueden provocar que esto sea lo más frecuente, ¿sí? Que lo más frecuente de una gripe es que pase esto, y aunque sea una gripe, como dice uno, gripe que lo acuesta uno y se encama, normalmente se recupera, ¿verdad? Pero puede pasar esto. Pero cuando se unen dos factores, y esa va a ser pregunta de examen, cuando aparece un nuevo subtipo, ¿sí? Aparece un nuevo subtipo por las mutaciones que ya las vimos en las transmisibles 1, y
la memoria inmunológica en la mayoría de la población es baja para ese nuevo subtipo, entonces la frecuencia de esto va a aumentar, ¿sí? La frecuencia de esto va a aumentar. Y podemos tener, en el mejor de los casos, un brote epidémico con una gran cantidad de personas que se van a hospitalizar y que van a fallecer. Y en el peor de los casos, cuando el subtipo realmente no tenga huéspedes que tengan memoria inmunológica contra ese subtipo, sino que la mayoría de la población ya no tiene memoria inmunológica, es probablemente que tengamos una pandemia. Entonces vamos a tener mayor incidencia de esto, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa parte se la voy a evaluar. Entonces, tenía esta noticia, ¿sí?, de H5N2 del año pasado, ¿sí?, porque como les decía yo en la Transmisibles 1, les conté que en el 2023 empecé a dar lo de gripe aviar y por lo menos a tocar el tema. Incluso alguien me cuestionó que por qué, y realmente debemos de tener presente la posibilidad de que la gripe aviar en determinado momento, incluso no en pandemia, sino que de manera incidental, puede estar afectando a la población. Sobre todo usted, cuando esté en el interior del país, en las unidades de salud, y le llega un paciente y usted sospecha de influenza, y una influenza que se complica, en teoría deberíamos de investigar que no sea una influenza aviar la que esté afectando a esa persona, ¿sí? Lamentablemente acá en el país pues no tenemos esas herramientas como para poder determinar eso de forma tan como hacer prioridad eso. No existe eso en el interior del país, pero deberíamos de sospecharlo, como en este país, que sí, efectivamente una niña se infecta de influenza, se complica, inmediatamente se ponen a investigar por qué se complicó de influenza y determinaron que era por una influenza aviar H5N2, ¿de acuerdo? Y el diagnóstico se hizo en este laboratorio, en este Instituto de México, que es un instituto de investigación y epidemiología del Ministerio de Salud de México. Y estos son los especialistas en virología de Latinoamérica, España y Portugal. Por ahí está un profesor de microbiología también del departamento. Acá vemos cómo se comporta la influenza. A pesar de que el peligro está por influenza aviar o en un nuevo subtipo, normalmente la influenza sí genera bastante carga. De manera particular, la influenza H1N1 estacional y la H1N1 pandémica, que realmente se están traslapadas, que generan una gran cantidad de casos, miren, en todo el mundo. Después el H3, independientemente de qué neuraminidasa, son los casos que más se reportan en la mayoría de las regiones, ¿verdad? También influenza B, que veíamos al principio, en el ciclo pasado decíamos que no genera brotes epidémicos tan grandes como influenza H1N1, pero realmente influenza B sí provoca una cantidad importante de casos acá en celeste, vean. Y por esa razón es que desde ya hace varias décadas se incorpora en la vacuna, ¿sí? Se incorpora en la vacuna. Entonces en la vacuna, y aquí les voy adelantando la otra pregunta de examen, ¿cómo está constituida la vacuna? Eso va a ser pregunta de examen. Pongan atención a la respuesta, no anoten la pregunta. Entonces, este es el comportamiento que puede tener. Este es el de la región de las Américas y de alguna forma es el mismo comportamiento que tenemos en El Salvador, aunque no tenemos una vigilancia para decir, mire, si del 100% de la gripe tanto era H1N1, tanto era influenza B. No tenemos ese sistema de vigilancia, pero sí se está normalmente tomando muestras de influenza y se reporta a los organismos de salud a nivel mundial, y El Salvador es uno de los países que suministra información, al igual que muchos otros países, para manufacturar la vacuna, ¿sí? Porque las vacunas del siguiente año se manufacturan de acuerdo a la cepa
que mayormente está circulando en el presente año, ¿sí? Y de acuerdo a eso se manufactura la vacuna del siguiente año. Entonces El Salvador es uno de los países que provee información al sistema. Probablemente no todos los países lo hacen, pero El Salvador sí es uno de ellos. Solo recordando, si no funciona esto, por eso necesitaba traer la compu, pero no pude. Recordarles que el virus pertenece a la familia de los Orthomyxoviridae, que de acuerdo a la proteína de matriz y nucleoproteína se clasifican en 4 tipos: A, B, C y D, ¿verdad? Que el C y el D, el C pues realmente provoca casos en animales, principalmente cerdos, y eventualmente en adultos. Cuando afecta a adultos normalmente van a ser niños, ¿sí? Van a ser niños y esos cuadros no se complican de la influenza C, por lo tanto por eso no la tocamos. Y la influenza D pues en teoría tiene potencial de afectar a los humanos, pero no se reportan casos, salvo algunos casos muy puntuales que se han publicado. Luego influenza B, que paralelamente siempre está causando causas de influenza durante todos los años, pero pues la mayoría de estudios se enfocan en la influenza por el potencial que explicaba en la carátula o en la primera diapositiva de la presentación. Entonces tenemos ahí los 4 tipos. Se recuerdan que los virus tienen un genoma segmentado, que es muy importante para poder entender cómo se dan estos cambios en los virus, tanto el chip antigénico y el drift antigénico, que ya ustedes son expertos porque lo vieron en la transmisible 1. Ya les mencionaba esto. Una cosa muy importante es que la influenza a diferencia de la B y la C, es que la influenza A puede tener cambios antigénicos tanto por los 2 procesos, tanto por cambios puntuales o cambios menores, o por cambios mayores o recombinación, ¿sí? En cambio, la influenza B y la influenza C solo lo hace por el drift antigénico, ¿de acuerdo? Igual hay algunos lo que les venía mencionando, hay algunos estudios pues que han consolidado información sobre la gravedad de los cuadros, y ven ustedes que realmente es influenza la que mayormente provoca los cuadros que pueden llegar a complicarse, y la gripe per se es más fuerte que la de la influenza B. Sin embargo, influenza B puede dar cuadros muy fuertes y además pueden llegar a complicarse, aunque en menor frecuencia. Esto ya solo para recordarlos que van a encontrar ustedes esos nombres en las vacunas. Van a ver que cuando se reporta un nuevo subtipo van a dar el nombre completo, y es una pregunta que ustedes contestaron muy bien en la transmisibles 1. Bueno, no la contestaron, la seleccionaron, ¿verdad? La seleccionaron porque iba de escoge múltiple, pero pues sí, ya ven que las de escoge múltiple en el cuarto parcial la mayoría lo reprobó, y era de escoge múltiple nada más. Entonces, porque por ahí me preguntaba antes del examen alguien, no sé quién fue, que dijera si iba a ser de escoge múltiple, cómo eran las preguntas, que todo. No respondí a esa pregunta, porque nunca les voy a responder eso, o sea, aunque me lo escriban allí al correo, a donde sea, no la voy a responder. Sin embargo, les digo que el hecho de que un examen sea de escoge múltiple, si no han estudiado, no garantiza que van a salir más o menos. De hecho, cuando no han estudiado y ya te escogen múltiple, por alguna razón, casi siempre se termina escogiendo la respuesta incorrecta. La misma razón por el cual cuando usted tiene duda de la respuesta que ha escogido y dice, no, la voy a cambiar, ¿cuál escogen? La mala. Vale. Búsquenle una explicación a eso, Entonces, toca estudiar, estudien. Yo no, solo medio hablar y ya están aquí ya otra vez. ¿Y quién es la que está hablando? Ella. No, hombre, ese caballero, no diga, hombre. Él está hablando. Entonces, recuerden esta parte de la nomenclatura del virus de la influenza, ¿verdad? No me voy a entretener en eso porque ya lo saben. Igual les mencionaba que aparte de los tipos, los subtipos, también hay clados, ya sobre todo para la influenza A.
pero no vamos a entrar en detalle en eso, ¿sí? Eso ya lo vimos, no me voy a entretener, cómo los virus de influenza aviar, por ejemplo, pueden pasar al humano y cómo pueden pues tener una transmisión constante entre humanos, y eso poder llegar a provocar un brote epidémico importante que pueda ser controlado. Tal vez algo de memoria inmunológica tenía la población donde apareció y se contuvo, o realmente llegar a un proceso de adaptación y de realmente mantener una transmisión sostenida en la población humana y provocar una pandemia, ¿verdad? A través de esos dos procesos. ¿Y alguien podría explicarme así, con palabras simples, esos dos procesos? Entonces, ¿cómo contestaron la pregunta, pues? El drift antigénico son cambios muy pequeños, ¿sí? Pero que pueden tener impactos grandes. Yo les ponía el ejemplo en la Transmi 1 sobre que un cambio muy pequeño puede provocar, por ejemplo, el aparecimiento de resistencia a un antiviral, por ejemplo a oseltamivir, pero la realidad es que esos cambios no solo afectan la susceptibilidad a un antiviral, sino que también afectan la virulencia, afecta el poder de causar daño, es decir, afecta la patogenicidad de ese subtipo viral, ¿sí? Entonces, estos cambios pequeños, que son pequeños, pero realmente pueden jugar un papel importante, que aunque no estemos ante un nuevo virus, esos cambios pueden provocar que durante 2026 el virus que circula, sí, que es el mismo que está circulando ahorita, pero que tiene un cambio, ha tenido un cambio que lo vuelve más infectante, ¿sí?, que entra más fácilmente a la célula, y eso provoca que infecta más células y por lo tanto provoca cuadros todavía más graves, ¿sí? Porque una de las cosas o las bases de la patogenicidad del virus es el daño que hace al epitelio, ¿sí? Y mientras más células infecta, más daño va a provocar el epitelio de esa persona. Entonces, estos cambios no son menos importantes que los cambios mayores. La diferencia es que uno de estos cambios no nos van a llegar a provocar una pandemia, correcta, ¿verdad? Que estos cambios nos van a provocar brotes de casos más graves que el año anterior, pero no, es el mismo virus, pero ha tenido un cambio pequeño, un drift antigénico que va a provocar mayor patogenicidad. Es decir, no solo afecta el ejemplo que les di en el ciclo anterior, ¿verdad?, sino que también la virulencia y la patogenicidad, ¿sí? Y va a afectar la hemaglutinina como la neuraminidasa. Entonces puede afectar haciendo más hábil, teniendo mayor avidez para las células que infectan, liberándose con mayor facilidad de esas células que infectan, ¿sí?, por mutaciones en neuraminidasa, por ejemplo, y eso pues va a determinar pues probablemente mayor gravedad de la infección, ¿sí? Eso ya lo vimos, ya que estos cambios menores son los que nos van a desencadenar esos brotes epidémicos, y a veces pueden ser muy graves, ¿sí? Y debido a estos cambios menores es que todos los años necesitamos una nueva vacuna. No me vayan a poner el chip antigénico, ¿verdad? Debido a estos cambios menores, que no son menos importantes por llamarse menores, es que necesitamos todos los años una nueva vacuna, y la vamos a seguir necesitando por el momento para siempre, ¿sí? Hasta que no encontremos una vacuna que realmente, por más que mute la hemaglutinina y la neuraminidasa, ya los anticuerpos neutralizantes puedan controlar cualquier virus independientemente de los cambios que tengan en hemaglutinina y neuraminidasa. Esa es para el drift, ¿sí? Acuérdense que les estoy diciendo que afecta principalmente a la hemaglutinina y a la neuraminidasa, y eso tiene que ver por medio de quién entra el virus a la célula, de la hemaglutinina, ¿sí?, cuando se une al ácido oxálico. Entonces las vacunas están destinadas contra esos antígenos para que se generen anticuerpos neutralizantes. Pero ¿cuál es el problema? Que esa hemaglutinina está cambiando todos los años, ¿sí? Más bien siempre está cambiando, pero acumula esos cambios, y debido a eso se vuelve necesaria una nueva vacuna todos los años, ¿sí? Todos los años.
Entonces lo que se está haciendo ahorita es lo que se está trabajando en la búsqueda de una vacuna que no vaya contra la hemaglutinina, sino que vaya contra el tallo de esa proteína, ¿sí? Que ese tallo, que es transmembrana, no sufre mutaciones, ¿sí? Y si las sufre son en menor medida. Entonces se está buscando una vacuna, y ese es uno de los sectores que se está estudiando del virus, de buscar una vacuna hacia el tallo de los virus, ¿sí? Para poder tener una vacuna que no se tenga que estar cambiando todos los años. Pero son varias alternativas que se están trabajando, sobre todo en un instituto en Nueva York, ¿sí? Bien, eso ya lo vimos, ya sabemos por qué se generan esos cambios. Un virus ARN y que comete, la polimerasa no es una polimerasa que vaya a corregir los errores cada vez que hace copias, ¿sí? Si comete un error, pues ahí queda el error, ¿verdad? Y el error puede que no genere ningún cambio, o puede que sí genere un cambio. Puede ser que ese cambio no signifique nada en la virulencia del virus, pero puede ser que sí lo haga, ¿verdad? El otro es el chip antigénico, ¿sí? Si recuerdan que dijimos que es un virus segmentado y que puede ser que una célula en un huésped humano, una misma célula, sea infectado por dos subtipos, por ejemplo. Y eso sucede frecuentemente, más de lo que uno piensa. Igual sucede en las aves, igual sucede en los cerdos, igual sucede en otros mamíferos en los que circula el virus de la influenza. Y como es un virus segmentado, ya en la célula, pues cuando se hacen las copias de los segmentos, ¿y cómo vas a ver la célula o el virus? No es que este segmento es de uno y este segmento es del otro. Si tenemos segmentos del 1 al 8 de un virus y del 1 al 8 en el otro virus, se generan copias. Al momento de ensamblarse, pues el segmento 2 de un subtipo quedó como segmento 2 del otro y viceversa, y entonces ahí ya hay un cambio. Pero no es un pequeño cambio, sino que es una porción del genoma completo que se ha cambiado, ¿verdad? Que se ha cambiado, y dependiendo cuál sea ese cambio, puede generar ya no un subtipo de influenza con una mutación, sino que realmente un nuevo subtipo, ¿sí? Un nuevo subtipo, ¿sí? Un nuevo subtipo. ¿Cuál hace la diferencia? Que no tenga tanto impacto, que ese nuevo subtipo todavía haya algo de memoria inmunológica entre la población, y entonces probablemente no tenga tanto impacto. Pero si es el nuevo subtipo, hay cero memoria inmunológica entre la población, entonces se puede dar una pandemia, ¿sí? Y afecta principalmente a la hemaglutinina, principalmente, porque realmente puede afectar cualquier parte del virus, ¿sí? Bien, eso ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Y a través de este proceso es que uno culpa siempre a los animales, pero realmente los subtipos, en la generación de los subtipos, el humano juega también un papel muy importante, ¿sí? Porque el humano infectado con influenza también interacciona con animales en los que no circula ese virus, ¿ya? Por ejemplo, en la pandemia de la gripe porcina, H1N1 porcino, realmente fue una influenza humana en un cerdo, ¿sí? Que infectó a ese cerdo, y el cerdo adicionalmente estaba infectado con una influenza aviar, ¿sí? Entonces jugó un papel muy importante la influenza humana que infectó a ese cerdo, ya, porque cuando se combinaron los segmentos, cuando un segmento de uno quedó en el otro, el segmento de influenza humana que tiene que ver con la infectividad quedó en el virus de influenza aviar, ¿sí? Y este virus de influenza aviar, por lo tanto, tenía ya la capacidad para infectar humanos, y se dio la pandemia de 2009. Es decir, el humano, no siempre una pandemia va a surgir de que un subtipo mutó en animales y que de los animales dio el salto de especie hacia el humano, ¿sí? No funciona solo así. El humano a veces juega un papel muy importante en la generación de ese nuevo virus, ¿sí? Y el ejemplo que tenemos es el de la influenza H1N1 porcina, la de 2009, en donde gran parte de ese virus y la capacidad que tuvo de infectar a humanos fue por una influenza humana que infectó el cerdo, ¿sí? ¿De acuerdo?
Pues el humano tiene también un papel muy importante. Entonces ustedes cuando tengan a sus pacientes con gripe y todo, una de las cosas que les pueden preguntar, ¿y cuántos están enfermos en su familia con gripe? Pues ahorita 2, fíjese, y el niño, y usted tiene animales de corral. Sí, tengo patos, gallinas, fíjese que todos los patos se me murieron antes de que, fíjese que ya las gallinas se me murieron la mitad de las gallinas. ¿Qué creen que puede tener esa persona en su casa? Una influenza que probablemente ha pasado de esos animales a ella. Probablemente no se pueda estar transmitiendo al humano, pero ya sería una alarma. En otro país se genera un escándalo, ¿verdad? Aquí esto sucede con mayor frecuencia y no se investiga, pero debería, porque en algún momento eso podría pasarnos alguna factura, ¿verdad? Esto ya lo vimos en la Transmi 1, ¿sí? Algunos ejemplos de impacto. Y vean que cuando se dan esos cambios, cada segmento tiene un papel muy importante. Puede ser que el cambio de un segmento provoque que replica más rápido, que genera más copias, ¿sí? Si el segmento de la hemaglutinina puede ser que sea más infectante, que adquiera la capacidad de infectar al humano, un virus de la influenza aviar, el ejemplo que les estoy dando de 2009, ¿de acuerdo? Respecto a la virulencia, yo les mencionaba en la clase anterior, ¿sí?, una mutación en la posición 274, ¿sí?, de la hemaglutinina, que le provocaba, de la neuraminidasa, que es el objetivo de acción del oseltamivir, pero que una mutación en esa posición generó la resistencia al oseltamivir, que fue un antiviral que se promocionó bastante y prácticamente se dijo, tenemos la cura para la gripe, ¿sí? Ya no vamos a necesitar la vacuna, pero a los años ya había aparecido resistencia, ¿sí? Y hoy más de la mitad de las cepas que circulan son resistentes a oseltamivir, ¿sí? Son resistentes. Pero estos cambios menores, ya este drift antigénico, no solo afecta eso, sino que, por ejemplo, acá vemos que ha habido en la hemaglutinina una mutación en la posición 222 de la proteína hemaglutinina y que eso le provocó un cambio de afinidad, ¿sí? Un cambio de afinidad. Entonces, ese drift antigénico, yo insisto bastante, el drift antigénico y el chip, pero de manera particular el drift, es muy importante para ustedes, para entender qué es lo que está pasando en su paciente, ¿sí? Este es el ciclo de replicación a manera de recordatorio, ¿sí? A manera de recordatorio. ¿Qué proteína del virus se une al ácido oxálico? Galactosa, la hemaglutinina, ¿verdad? Pero normalmente va a tener mayor avidez la hemaglutinina al receptor ácido oxálico galactosa, que está ligado por enlace alfa 2, 6. Va a tener mayor avidez, no significa que no pueda unirse a otro ácido oxálico galactosa que tenga otro tipo de enlace, pero va a tener menor avidez, ¿sí? Entonces la mayor avidez va a ser hacia ese receptor ácido oxálico galactosa ligado por enlace alfa 2,6. Y en los mamíferos existe siempre el ácido oxálico galactosa, pero ligado por otros tipos de enlace, ¿sí? Y por eso, de alguna forma, eso es como una barrera, ¿sí?, de especie. El por qué normalmente los virus de influenza aviar no nos deberían de infectar, los virus de influenza equina no nos deberían de infectar, los de influenza humana no deberían de infectarlos a ellos, pero como el virus ha encontrado forma de mezclarse y de poder hacerlo, ¿verdad? Normalmente no lo debería de hacer. Entonces el virus entra, se une, replica y sale de la célula por gemación. Dependiendo del número de partículas virales que se produzcan, eventualmente el tejido va a terminar siempre muriendo esa célula y por lo tanto va a haber necrosis del epitelio del aparato respiratorio superior. ¿Cómo se llama el epitelio? ¿Cómo se llama el epitelio de la mucosa respiratoria? Eso uno se lo aprendía de memoria en anatomía, en micro. ¿Cómo se llama? Epitelio cilíndrico, estratificado, con células
¿Qué producen las células caliciformes? Moco, ¿verdad? Entonces, esta parte, porque hay un componente inflamatorio que ya lo voy a mencionar, pero una de las bases de la patogenicidad es la replicación directa del virus y la destrucción de esa célula, ¿sí? Entonces, ya no va a funcionar la célula, ¿sí? ¿Cuál es la función del epitelio respiratorio? Generar moco. El moco atrapa microorganismos, incluyendo virus, y los cilios lo barren. Esa función está eliminada por el virus de la influenza. Entonces, la base de del daño o la patogenicidad empieza por eso, ¿sí? A eso se le suma otro factor que lo vamos a ver en el siguiente diapositiva, pero eso es la base de la patogenicidad, ¿sí? Ese daño directo al epitelio. Y es una de las cosas que diferencia a otros virus que provocan resfriado, ¿sí? Que no provocan ese daño tan marcado en el epitelio, ¿sí? Por ejemplo, de un resfriado, usted anda con resfriado, ay, ando mal 2 días, 3 días, y al 5.º día ya anda como que no le pasó nada. Pero si a usted le da influenza, usted pasa mal los 5 días, casi que se encama, se recupera, pero usted pasa durante semanas y hasta meses con molestias en la vía respiratoria superior, de resequedad, de ardor, porque ese epitelio tarda una gran cantidad de tiempo en recuperarse, ¿sí? Una gran cantidad. Entonces le puede llegar al paciente, mire que yo ya me recuperé, pero yo sigo con... Entonces, ¿qué les puede hacer para que esa persona fue infectada por un virus de la influenza y que lo que tuvo fue una influenza realmente? Bien, vamos a pasar esta lámina. El objetivo no es el ciclo de replicación, sino que vayamos viendo ya cómo el virus nos va provocando daño. Porque es importante también el drift antigénico, esos cambios menores. Porque lo primero que hace el colega médico cuando llega alguien enfermo, pero lo que tiene es un cuadro eminentemente pulmonar, por ejemplo, con signos y síntomas de afección de vías aéreas inferiores, muchas veces lo que menos hace es pensar en influenza, ¿sí? En influenza. Pero influenza puede afectar tanto vías aéreas superiores como vías aéreas inferiores, y a veces infectar vías aéreas inferiores con poca sintomatología de vía aérea superior, ¿sí? Y presentarse como un cuadro eminentemente de vías aéreas inferiores con signos y síntomas de una neumonía, ¿sí? De una neumonía. Eso puede hacerlo caer a usted en el error de que le llega con una neumonía y lo trata con antibiótico, ¿sí? Y realmente está ante un cuadro de una neumonía viral primaria por virus de la influenza, que no le va a hacer nada el antibiótico, ¿sí? No le va a hacer nada el antibiótico, y su paciente se le puede complicar. Probablemente ese paciente lo que necesitaba es un antiviral para la influenza. Ahora, ¿de qué depende? Ya, chicos, ¿de qué depende que el virus de la influenza se le ocurra infectar vías aéreas superiores, pero nada de tos? O que se le ocurra afectar vías aéreas inferiores con poca o ninguna sintomatología de vía aérea superior, o que se den ambos casos, que inicie con sintomatología de vía aérea superior y termine provocando una neumonía viral primaria, ¿sí? Por supuesto, deben de haber factores del huésped que predisponen a que eso se facilite, pero vuelve a entrar en juego el drift antigénico, ¿sí? El drift antigénico. Por ejemplo, tenemos esta mutación en la hemaglutinina, en la posición 222 de esta proteína. El aminoácido que va en esa posición es ácido aspartico, ¿sí? Ese es el que va, y ese aminoácido provoca que la hemaglutinina se una o tenga mayor avidez a unirse al ácido siálico galactosa con enlace alfa-2,6, que se encuentra mayormente en vía aérea superior de los humanos. Entonces, cuando el virus llega a nosotros, normalmente se va a quedar en vía aérea superior, ¿sí? Se va a quedar ahí porque tiene mayor avidez, ¿sí? Por este ácido aspartico que está en esa posición, por la vía aérea superior, ¿sí? Pero
viene y puede suceder un drift antigénico, un cambio menor, y que en la posición 222 de la hemaglutinina se quite el aminoácido aspartico, ¿sí? Y en vez de eso se incluye glicina en la posición 222. Ese pequeño cambio provoca que el virus de la influenza ya no tenga avidez por el ácido oxálico galactosa enlace alfa 2,6 de vía aérea superior, sino que tenga mayor avidez por el ácido oxálico galactosa alfa 2,3 que está tapizando la vía aérea inferior, bronquios, sí, bronquiolos, sí, y pulmones, ¿de acuerdo? Y entonces ese virus va a tener mayor avidez para provocarnos una neumonía viral primaria. Y así tenemos que hay personas que les llega la influenza pues solo se quedan con sintomatología de vía aérea superior, y otros que terminan con neumonía viral primaria y son los que terminan en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Intensivos. Y todo es debido a esos cambios menores, a esos cambios mal llamados menores, pero que tienen un gran impacto, ¿sí? Al drift antigénico o cambios menores. Eso va a ser pregunta de examen, ¿de acuerdo? Vamos hablando de la patogenia, chicos. Ahí vayan haciéndose la idea de la patogenia. Entonces, resumiendo, porque ya lo dije todo, puede afectar vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Puede tener predilección por superior o inferior. Ya saben ustedes por qué el virus puede tener esa predilección, a qué se debe que cambie ya de tropismo. Esa infección de ese epitelio va a provocar anormalidades ciliares, ¿sí? Va a haber interferencia entre el mecanismo de limpieza, por lo tanto el cilio ya no va a moverse, ya no va a sacar el moco donde atrapa bacterias, y por lo tanto a todo lo que hemos estado hablando le podemos agregar entonces que como el moco, el cilio junto con el moco, ya no va a haber moco, va a haber una secreción inflamatoria, pero moco como tal ya no va a haber porque no hay epitelio que lo esté produciendo. Lo que hay es un exudado inflamatorio, pero moco ya no hay donde se atrape la bacteria, y cilios tampoco ya no hay para que se saque esa bacteria. Y por lo tanto, otra de las complicaciones que se puede agregar a una influenza es una neumonía bacteriana secundaria, o una infección bacteriana de vías aéreas superiores, como las que mencionaba el licenciado Valladares en la clase anterior, complicar más una sinusitis, ¿sí? Porque igual infecta el epitelio de los selos paranasales, y como ya no funciona el cilio, puede provocar que se agrave una sinusitis que previamente tenía ya la persona, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, a eso se le puede agregar todavía la sobreinfección bacteriana. A todo eso le vamos a sumar que debido a la infección se generan todos los mecanismos de señalización, citoquinas, interleuquinas, lo que va a provocar la migración de macrófagos y otros fagocitos, como por ejemplo polimorfonucleares. Sí, aunque es una infección viral, el daño es tan grande que se genera un llamamiento de macrófagos, pero además de otras células inflamatorias, y esto va a provocar, ¿sí?, algo que se le llama toxicidad, ¿sí? Toxicidad, porque esa migración de esa célula va con el objetivo de controlar la infección, pero el verdadero resultado es que genera un proceso inflamatorio que se suma al daño ya del epitelio, y ese proceso inflamatorio termina dando o provocando un daño mayor todavía, tanto en vías aéreas superiores o inferiores, si así lo fuera. Y en inferiores eso nos complicaría más a nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, esta toxicidad o ese proceso inflamatorio, ¿sí?, esta descarga de citocinas y bradicininas que se den en ese lugar, puede provocar, en el caso de vías aéreas inferiores, pues una neumonía que puede terminar provocando, llevando a insuficiencia respiratoria al paciente y matándolo, ¿sí? Que es como la influenza termina complicando y matando a nuestros pacientes, ¿sí? ¿De acuerdo? Si la influenza pasa sin complicaciones, ya la persona se recupera, y de 2 a 10 semanas, imagínense, de 2 a 10 semanas el epitelio se restaurará, ¿sí? Pero sépalo usted que si realmente fue influenza, entonces su paciente le va a estar llegando a las 3 semanas
hasta los 2 meses, casi a los 3 meses, mire, fíjese que yo sigo aquí, no aguanto, cuando está haciendo viento siento que me quema, y es por el daño al epitelio. Entonces uno tiene que tomar medidas de lubricación, ¿sí? De usar, por ejemplo, solución salina, ya para mantener húmedas esas mucosas, usar antiinflamatorios, porque el paciente que ha tenido influenza queda afectado por varias semanas, ¿de acuerdo? Y hay otros que se recuperan sin mayor problema, ¿verdad? Pero eso ya son factores propios de cada huésped, ¿sí? Como les he dicho, siempre ninguna enfermedad es similar en un paciente, porque entra en juego ya la constitución inmunológica y la carga genética de ese paciente. Bien. Pero y entonces, hoy que ya sabemos lo que hace la influenza, pero entonces, ¿cómo diferenciamos que tenemos una gripe y no una influenza? O una influenza, perdón, que tenemos un resfriado y no una influenza, ¿sí? Es decir, que tenemos un resfriado y no una verdadera gripe. ¿Cómo hacemos? Realmente sí hay diferencias en el cuadro clínico, pero en la práctica no es tan simple, porque entra en juego el factor humano, ¿sí? Bueno, solo del hombre a la mujer, ven que la mujer anda con gripe y no se queja tanto. El hombre cae en cama, ¿verdad? Solo ahí hay una diferencia. Entonces el hombre está con resfriado y ya casi se está muriendo. Entonces no es tan fácil, pero digamos que hay algunas cosas que podemos utilizar para diferenciar. Una de ellas es que el resfriado, la fiebre es poco común en el resfriado, y si da fiebre es una fiebre que va a estar abajo de 38 grados y solo va a durar a lo mucho 1 día o 2 días, ¿sí? Normalmente la gente lo que dice: me siento irritado, como que me va a dar resfriado y todo, y el primer día, el segundo día un poquito de fiebre, pero de ahí fiebre ya no tuvo, ¿sí? Entonces así se comporta la fiebre en un resfriado. Pero cuando es influenza, ¿sí? Cuando es influenza, la fiebre, uno se sentía bien hoy en la mañana o ayer en la noche, y hoy tengo fiebre, ¿sí? Es una fiebre que inicia y que puede llegar hasta los 39 grados centígrados. Y una fiebre de 39 grados centígrados, ya la fiebre como tal lo encama a uno, ¿sí? Ya con esa temperatura, pues ya usted ya no puede ejercer sus funciones normales, ¿sí? Y normalmente la gente termina en cama ya con una fiebre de 39 grados. Entonces la fiebre puede ser una característica clínica que nos puede permitir diferenciar. Dolor de cabeza, salvo las personas que padecen de sinusitis crónica, ¿sí? Que ante un resfriado se les exacerba la sinusitis y podrían tener dolor de cabeza, dolor frontal. En general, el resfriado no se va a presentar con dolor de cabeza. En cambio, la influenza, aparte de la fiebre con ese inicio súbito de 39, 38,5, 39 y hasta más, también se va a acompañar de cefalea, la cual va a ser intensa. Entonces ven que ya tenemos 2 diferencias, ¿sí? Que no son 100%, pero que nos ayudan a sospechar que nuestro paciente no tiene un resfriado, sino que está infectado con el virus de la influenza. Dolor muscular puede aparecer en resfriado, relacionado con la fiebre, pero es un dolor muscular bastante leve y puede que no lo esté, ¿sí? Puede que no lo esté. Pero el dolor muscular en la influenza es bastante marcado. Y la gente dice: es que me duele todo, me duelen los músculos, me siento débil, ¿sí? Me duelen los huesos, dice la gente, y tengo calentura y me duele la cabeza, ¿sí? Una gran diferencia entre el paciente con resfriado y el paciente con influenza. Otro aspecto muy importante: congestión nasal, ¿sí? El resfriado le va a dar ese cuadro aparatoso, congestionado, pero sin fiebre, ¿sí? Sin dolor muscular, y usted anda congestionado y empieza con rinorrea, ¿sí? ¿Qué es rinorrea? Mocosera, ¿verdad? Pero hialina, ¿sí?
salina. Entonces, en el resfriado, por rinovirus, por otro virus, ¿sí?, va a ser abundante, va a ser bien marcado, ¿sí?, va a ser bien marcado. Pero en influenza está presente muy pocas veces, y cuando está presente es muy poco marcado la sintomatología de congestión y rinorrea, ¿sí?, y rinorrea. Cansancio, debilidad, si se presenta en resfriado es leve. En influenza el paciente se encama, ¿sí?, quiere estar acostado, ¿sí?, quiere estar acostado, aunque quiera llevársela de fuerte, ¿sí?, la cama lo va a llamar, ¿sí?, la cama lo va a llamar. Y lo llama porque el cuerpo sabe que el reposo es un factor fundamental para poder salir adelante de estos procesos. Dolor de garganta, en el resfriado puede ser frecuente, pero en la influenza puede o no estar presente, ¿sí?, puede o no estar presente. Entonces, cuando la persona anda, es que, mire, ya llevo 3 días que me empezó a picar la garganta, ya ayer me empezó a doler, y mire, hoy amanecí con congestión y con mucosera. ¿Qué es eso? Un resfriado, sí, un resfriado. Pero el paciente con influenza, ¿con qué le va a decir que le empezó? ¿Sí? Pocas veces le va a decir, es que mire, me arde la garganta, ¿sí? La tos en el resfriado, sobre todo en pacientes con sinusitis, que les va a provocar exacerbar la sinusitis y tener goteo postnasal, o personas alérgicas que puede aumentar las secreciones, puede presentar tos ya en los resfriados, que va a ser de leve a moderada, puede estar presente, porque pueden complicarse, sobre todo los pacientes alérgicos o los niños que tienen tendencia a susceptibilidad de infección de vías aéreas superiores con frecuencia, pueden presentar cuadros de tos leve a moderado, ¿verdad? Pero en influenza, y otra cosa que normalmente aquí puede ser productiva, ¿sí? En influenza casi siempre va a haber tos, ¿sí? Casi siempre va a haber tos y va a ser muy intensa, ¿sí?, muy intensa. El estímulo a nivel de la mucosa respiratoria es bastante grande debido al daño que hay en el epitelio. Eso termina provocando un estímulo incesante de tos, ¿sí? Y una característica de esa tos, a no ser que haya una neumonía viral primaria o una neumonía bacteriana sobreagregada que va a hacer que haya producción de esputo, normalmente esa tos de la influenza puede ser seca, ¿sí?, puede ser seca. La gente va a andar toser y toser, pero no va a expectorar, ¿verdad? A no ser que haya un cuadro de complicación ya neumonía. En resfriado, raras veces vamos a tener diarrea, ¿sí?, raras veces. Puede haber, sí, puede haber, pero va a ser raro. En cambio, en influenza va a ser más frecuente que nuestro paciente también presente diarrea, ¿sí? Va a ser más frecuente, porque el virus no solo se limita a infectar vía aérea superior e inferior, sino que puede infectar también otros tejidos, y parte de esa infección puede ser epitelio intestinal. Acuérdense que el ácido oxálico galactosa está prácticamente en todas nuestras superficies mucosas, pero ahí está con otro tipo de enlace. Pero puede haber virus que tengan predilección. Además, el proceso inflamatorio de la vía aérea superior, ¿se acuerdan en la 3.2 cuando vieron el tejido linfoide asociado a mucosa? Realmente todo ese tejido linfoide está conectado, ¿sí? Y la inflamación de un tejido en un lugar afecta al tejido linfoide en otro lugar. Entonces puede haber incluso inflamación del tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal, y eso provocar sintomatología gastrointestinal también. Entonces, en influenza puede haber diarrea, en resfriado es raro que lo haya. Entonces vean que sí hay, de alguna forma, clínicamente, cómo diferenciar entre un resfriado y una influenza. ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta acá? Bien, aquí les queda esta lámina. Aquí estoy comparando no solo el resfriado con la influenza, sino que además la influenza estacional con la influenza H1N1
porcina de 2009, que hoy básicamente se toma como sinónimo de lo mismo, ¿verdad? Porque ya se quedó como estacional la influenza humana. Desde 2009 se quedó circulando y básicamente ya es estacional, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando aparece un nuevo subtipo, en este caso esto fue nuevo en 2009, hoy ya no lo es, hoy ya es estacional también, pero en 2009 fue un nuevo subtipo, y la diferencia entre la influencia estacional y el nuevo subtipo era la complicación, ¿sí? Que el nuevo subtipo terminaba en insuficiencia respiratoria, neumonía viral primaria o complicado con una neumonía bacteriana sobreagregada, y terminaba el paciente en insuficiencia respiratoria, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando entra un nuevo subtipo, pues entonces empezamos a ver o un subtipo con un drift que le ha provocado un cambio que lo vuelve más virulento, más patogénico, empezamos a ver que nuestros pacientes se están yendo más complicados al hospital, ¿sí? ¿De acuerdo? Y esto pues constantemente se hacen estudios, ¿sí? Se hacen estudios de la influenza estacional, de H1N1 o incluso de pacientes que se sospecha de influenza pero que la PCR salió negativa, y eso significa que la PCR que diseñaron no detectaba la influenza que normalmente está circulando. Entonces estos pacientes podrían tener una influenza desconocida, ¿sí? O puede ser que sea otro virus, pero podría ser una influenza desconocida. Y el comportamiento de los que tienen PCR negativa en este estudio es todavía más grave que los de la influenza estacional. Si entonces ustedes, cuando tengan un cuadro y sospechen de influenza, pero vean que todavía se les complica más que los pacientes de influenza que han visto, usted debería llevar, este es influenza, y así debería de hacerse la memoria. Este que atendí es influenza, y así va a ir bien. Cuando usted diga, este es influenza, pero vea que se le está complicando más, debe de sospechar que probablemente pueda ser o la persona tiene una predisposición o está ante un nuevo subtipo o a un subtipo que ha tenido una mutación que le ha dado más virulencia. ¿Cuáles van a ser esos datos de alarma que ustedes le van a decir? Estoy ante influenza, pero además puede ser que sea un subtipo que ha tenido un drift aptigénico que le ha provocado mayor virulencia o patogenicidad, o incluso decir estoy ante un nuevo subtipo, es cuando va teniendo complicaciones. La fiebre de 39 grados se mantiene durante todo el cuadro, dificultad para respirar que va a aparecer de forma muy temprana, respiración rápida más allá de la normalidad, rechazo a la vía oral, el paciente ya no come, quiere estar encamado, no tengo hambre, diarrea o vómito, convulsiones, trastornos del estado de conciencia. Si ya tiene su paciente así, deterioro de la función cardíaca y agravamiento de cualquier enfermedad de base que tenga la persona, está usted ante un cuadro de influenza que se le está complicando, ¿sí? Y esos son los signos de alarma. Te faltan 10 minutos, 5 minutos y nos vamos para psicología, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las personas con mayor complicaciones? Los niños menores de 5 años y los adultos mayores arriba de 65 años, ¿verdad? Eso de adultos mayores arriba de 65 realmente es entre comillas, porque cualquiera se podría complicar, ¿verdad? Pero normalmente se complican en esas edades, ¿sí? Personas que se encuentran convalecientes, mujeres embarazadas, ya, y hasta 2 semanas después del parto van a ser personas de riesgo, personas con inmunodeficiencias o desnutrición, personas con enfermedades crónicas, y las personas con sobrepeso igual podrían complicarse. La epidemiología ya lo mencioné yo, pero es importante mencionar que cuando tenemos contacto con el virus de la influenza, normalmente el periodo de incubación va a ser de 3 a 4 días, ¿sí? Y la infectividad va a ser un poco antes de que inicien los síntomas, ¿sí? O sea que si los síntomas empiezan al 4.º día, probablemente la persona fue infectante el 2.º y 3.er día, ya era infectante, y puede durar hasta 5 a 7 días después de iniciados los síntomas. Así es que si alguien se recuperó a los 4 días de influenza, todavía podría estar transmitiendo el virus, ¿sí? Estas son reseñas de pandemias que les traía. Y nos vamos a quedar acá, miren chicos.
acá nos vamos a quedar, ¿sí? Vamos a suspender ahorita y conmigo tienen clase el próximo miércoles, ¿sí? Y ahí tenemos suficiente tiempo. Vamos a dedicarle unos 10 minutos a esta diapositiva. Hola. Este viernes, como no hay repetido,